Bien, buenos días. Vamos a comenzar la segunda sesión de este curso y vamos a ver el día de hoy, en realidad la tercera sesión, si mal no recuerdo. Vamos a ver hoy el día de hoy la termodinámica del reparto entre dos fases. Particularmente nos vamos a centrar en esta primera instancia en la termodinámica del reparto líquido-líquido, ¿ok? Y como les mencionamos las clases pasadas, la importancia que tiene esta parte son dos, para el tema de los métodos analíticos basados en separaciones. La primera es que la extracción líquido-líquido, como vimos en el ejemplo, perdón, me adelanto, como vimos en el ejemplo de la determinación de este analito, basado en un método EPA, ¿no es cierto? La primera función que tiene la extracción líquido-líquido es preconcentrar, de forma de hacer compatible lo que es el límite de cuantificación de una metodología con la concentración en la cual se encuentra el analito en una muestra. Es decir, si una muestra se encuentra a concentraciones bajo el límite de cuantificación en su estado original, una forma de incrementar esta concentración antes de generar la señal analítica es haciendo una extracción líquido-líquido en última instancia sobre un volumen menor. Y para este ejemplo nosotros vimos que esta metodología está basada en que uno toma un litro de muestra problema, aquí la voy a encerrar, ¿no es cierto? Un litro de muestra problema, la somete a una extracción líquido-líquido y después lleva ese extracto a sequedad, ¿ok? Para finalmente reconstituir la solución, pero a un volumen mucho menor. En este ejemplo, el volumen es de 5 ml, ¿ok? Es decir, tenemos un analito cuya masa o moles se encontraban inicialmente en un litro y culminó con un analito que se encuentra en esos mismos moles, si es que la extracción es cuantitativa, en 5 ml. Esa es una concentración. Al llevar los mismos moles a un volumen menor, hay una concentración, ¿ok? Y, y esa forma de preconcentrar, bueno, matemáticamente obviamente uno lo calcula como un factor de preconcentración, es decir, la relación entre 5 esa 1000 ml les va a dar el factor de preconcentración, el cual para este ejemplo es 200 ml, ¿sí? 200, perdón, el factor, si mis cálculos no me fallan. Entonces, eso generaría que al estar en una concentración baja se va a multiplicar por 200 la concentración antes de llevarlo al detector, y eso podría permitir, hipótesis, ¿no es cierto?, podría permitir que en este nuevo volumen más pequeño sí logremos una concentración por sobre el límite de cuantificación. Es una posibilidad, ya. Obviamente los factores de preconcentración tienen límites, ¿ok? No se trata de que uno puede preconcentrar al infinito, ¿ok? ¿Cómo se saca el factor de preconcentración? Bien simple, déjenme tirarla, denme un segundo, voy a poner una pizarra acá. ¿Dónde está la pizarra? Acá, denme un segundo. Voy a tirar un whiteboard, ¿ya? Ahí. ¿Ven la pizarra en blanco, me imagino? Ahí. Entonces, el factor de preconcentración sería el siguiente, lo voy a escribir acá. ¿Ven la pizarra? Sí, ya. Factor de concentración sería igual al volumen final, que son 5 ml, ¿no es cierto? Perdón, voy a estirar esto para acá. 5 ml dividido por el volumen inicial, que son 1000 ml, ¿ya? Si ustedes hacen este cálculo, perdón, me equivoqué al revés. El factor de concentración es el volumen inicial, 1000 ml, dividido por el volumen final, que son 5 ml. Esto les va a dar 200, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir 200? Quiere decir que, supongamos, que si la concentración de mi analito en mi solución original, en el litro, supongamos que fuese en un litro de muestra problema, nosotros teníamos una concentración de, supongamos, de analito de 3 miligramos por litro, ¿no es cierto? Eso es lo que teníamos en un litro.
Luego de someter ese litro al tratamiento que describimos anteriormente, la concentración final que va a quedar en los 5 ml sería 3 miligramos por litro multiplicado por el factor de preconcentración, que sería 200. Es decir, van a quedar 600 miligramos por litro en la solución final de 5 ml. Esto asumiendo que la extracción es cuantitativa, es decir, en el proceso de extracción no se perdieron cantidades significativas de moles. ¿Ok? Entonces, claro, si el límite de cuantificación, supongan que el límite de cuantificación de la metodología fuese, voy a poner acá, el LOQ, ¿no es cierto? Si el límite de cuantificación de la metodología fuese 100 miligramos por litro, querría decir que la muestra problema original, el litro, no podría ser cuantificada, porque su concentración está bajo el límite de cuantificación, generaría una señal analítica indistinguible del ruido de fondo. Sin embargo, si yo, en vez de analizar la muestra original en un litro, yo lo que analizo es un extracto preconcentrado de esta, es decir, que está a 600 miligramos por litro, la muestra de 5 ml sí podría cuantificarla, sí arrojaría una señal dentro del rango dinámico de la curva, y yo podría, por lo tanto, expresar una concentración con su más menos límite de confianza. ¿Ya? No sé si se entiende. Podemos después hacer ejercicio, y de hecho, en la primera sesión de pre, que la tendría en la próxima semana, yo tengo encargado que se pongan especial atención a este tipo de cálculos, ¿ya? O sea, vamos a tratar de aprovechar el prelaboratorio, dada la ausencia de actividades experimentales, vamos a tratar de aprovechar el prelaboratorio en cálculos, ¿ok? Mucho cálculo, alícuotas, diluciones, concentraciones, estequiometría, pero llevada a extracciones en 2 fases. Esa es un poco la idea. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Ok? Entonces, la gracia de preconcentrar, como yo les decía, era que uno parte de soluciones diluidas, ¿no es cierto?, y culmina en soluciones concentradas. ¿Y cómo se logra eso? Extrayendo un volumen inicial grande hacia un volumen inicial final, perdón, hacia un volumen final pequeño. Ahora, estamos acá. Ahora, y el procedimiento, bueno, aquí aparece como una extracción con un embudo Socklet, ¿no es cierto? Pero en términos prácticos, lo que nos interesa a nosotros en este curso, además de la parte operativa, es la parte termodinámica, y lo que vimos en la última sesión es que lo que se establece en toda extracción líquido-líquido es un equilibrio. O sea, no hay que ver esto como que pasan todos los moles de analito desde una fase, por ejemplo, acuosa hacia una fase orgánica sin quedar ninguna partícula. Eso no existe, por cuanto lo que se logra es un estado de equilibrio, y ese estado de equilibrio tiene un desplazamiento más hacia la fase orgánica o hacia la fase acuosa, dependiendo tanto de las propiedades del analito, que tan apolar es, por ejemplo, como también depende de los volúmenes involucrados, ¿ya? Ahí vamos a ver expresiones matemáticas que nos permiten hacer cálculos cuantitativos, ¿ya? Asumiendo que hay una constante, que es lo que estuvimos hablando en la última sesión. ¿Cuál es esta constante? Esta que aparece acá. Es decir, nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, por un lado, que por el hecho de este ser un equilibrio, esto implica que se genera, ¿no es cierto?, un reparto del analito entre las 2 fases, esta parte que está acá, ¿no es cierto? Y ese reparto del analito entre las 2 fases se puede estimar experimentalmente cómo es esa distribución a través de lo que se llama la constante de distribución, esta que está acá, que es la relación matemática entre las concentraciones del analito en la fase orgánica partido por la fase acuosa. Y esa relación matemática se puede determinar experimentalmente. Es decir, aquí está la constante expresada teóricamente, pero integrando los conocimientos de la química analítica 2, yo podría, en un experimento, ¿no es cierto?, hacer una extracción, cuantificar cuánto hay en fase orgánica, acá, cuantificar cuánto queda en fase acuosa en términos de concentraciones,
y por lo tanto determinar cuánto vale ese coeficiente de distribución. ¿Y por qué es importante conocer los coeficientes de distribución? Porque, como vamos a ver a continuación, nos permiten hacer predicciones. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a trabajar. Entonces, en este equilibrio entre dos fases, repito, tenemos una constante de distribución que es una constante termodinámica análoga a una constante de acidez, a una constante de complejamiento, a una constante de producto de solubilidad. Sobre todo los libros antiguos tienen muchas constantes tabuladas. El problema está que la constante de distribución va a depender del analito, o sea, hay una constante para cada analito, y además depende del tipo de solvente orgánico utilizado. No es la misma constante si yo utilizo benceno a que si yo utilizo hexano o yo utilizo tolueno, ¿ya? Cada constante depende del tipo de solvente orgánico y del tipo de analito. Entonces, no hay compendios de constantes para todo lo que existe porque sería infinito, ¿ya? Ahora, el procedimiento sería más o menos el que sigue, y aquí viene la segunda función de la extracción líquido-líquido. Vimos la primera función, que es preconcentrar, que podría ser una función analítica deseable, repito, cuando la concentración de analito en la muestra original es muy baja. Baja, me refiero bajo el límite de cuantificación. La otra función de una extracción líquido-líquido, en el pasado, ¿no es cierto?, se explotaba mucho para separar. ¿Ya? Hoy en día no se utiliza tanto. ¿Por qué? Porque la extracción líquido-líquido como método de separación, como vimos en el caso de Sweat, no es muy conveniente, no es muy selectiva, ¿ya? Sin embargo, el principio de toda separación líquido-líquido es importante porque nos va a permitir comprender la cromatografía y se basa más o menos en lo siguiente, fíjense. Y aquí por favor traten de seguirme lo que voy a ir marcando. Y si tienen dudas me dicen, ¿ya? Se parte con, en este ejemplo obviamente ideal, una mezcla, una muestra problema que tiene una mezcla de dos sustancias, ¿ya? Llamemos esa mezcla de dos sustancias A de analito y B de interferencia. Yo quiero separar mi analito de la interferencia. ¿Por qué? Porque quiero generar, en última instancia, una señal analítica selectiva. Y si es que yo realizo la medición sobre la muestra original con la presencia de B, yo voy a tener el siguiente problema. Mi señal analítica va a estar interferida por B. Entonces, tengo que separar A de B. Y una posibilidad que se explota en el pasado y en algunos contextos muy acotados se sigue explotando en el presente, es hacer una extracción líquido-líquido de tal forma de encontrar un solvente y una condición acuosa que me permita extraer A hacia la fase orgánica, por ejemplo, en este caso, sin extraer B, es decir, que B se mantenga en la fase acuosa, acá, ¿ok? Para lograr lo que se llama una extracción, número 1, cuantitativa, es decir, no pierdo A, y número 2, selectiva, es decir, no se mezcla B con A en la fase que me interesa. Para este ejemplo, en la fase orgánica, ¿ok? Puede ser al revés, puede ser que para separar A de B, yo extraigo B y dejo A en la fase acuosa, también es una posibilidad, ¿ya? No se cierren a solo extraer el analito, uno podría extraer la interferencia y dejar el analito en la fase original. Cualquiera de las dos estrategias son válidas. Lo importante es obtener una fase en donde se encuentre el analito extraído cuantitativa y selectivamente, que sería esta, de forma de, en esta fase, la que me interesa, ahí yo después realizo la medición instrumental, una absorbancia, por ejemplo, una fluorescencia, un espectro de masas, lo que ustedes quieran, ¿ya? Ese sería un método de separación ideal. No sé si se entiende. Dudas, consultas, hasta acá. Ahora yo hago esto con una interferencia. Todo bien. Yo hago esto con una interferencia, pero obviamente en la realidad el analito no es, la probabilidad que esté con una sola interferencia es bajísima. O sea, lo más probable que muestras reales, sobre todo ambientales, biológicas, no muestras sintéticas como fármacos, por ejemplo, la probabilidad que esté con más de una interferencia es enorme, ¿ya? Obviamente que en una muestra sintética, ahí sí existe la posibilidad de que el analito esté a lo más con un compuesto, ¿ya? Por ejemplo, la extracción líquido-líquido aún se sigue utilizando para determinar analitos en fármacos, porque los fármacos normalmente es un principio activo, que es el que genera el efecto médico, por así decirlo,
junto con un excipiente, algún aglomerante, ¿no es cierto? Entonces es una mezcla de 2 o 3 sustancias. Entonces para mezclas sintéticas, sí, este método como método de separación sirve, además de método de preconcentración. Pero en muestras reales tiende a ser muy reducida su aplicabilidad. Pero recuerden que estamos viéndolo igualmente porque nos sirven los principios termodinámicos de la extracción líquido-líquido para entender la cromatografía, que hacia allá vamos. Entonces, tenemos el coeficiente de distribución, y fíjense, les voy a hacer una pregunta. Tenemos un coeficiente de distribución, ¿ok? ¿Qué es la relación entre las concentraciones al equilibrio de mi analito, por ejemplo, en fase orgánica repartido por fase acuosa? Perdón, ahí me comí la tilde de orgánico. Sin embargo, para el ejemplo anterior, acá, perdón, me devuelvo, para el ejemplo anterior, aquí no solamente tenemos analito, A, también tenemos interferencia, B. Por lo tanto, tenemos 2 coeficientes de distribución, del analito y de la interferencia. Ahora, si definimos el coeficiente de distribución, y eso está definido por Yupac, ojo, como la relación entre fase orgánica partida por fase acuosa, ¿no es cierto? Yupac normó esto para que los KD, los coeficientes de distribución, siempre se expresen así, no al revés, ¿ok? Pues bien, si está definido el coeficiente de distribución así, yo les hago la pregunta y piénsenlo. Para el ejemplo anterior, ¿quién tenía un coeficiente de distribución mayor para que se dé lo que se planteaba en el ejemplo anterior? Esto. Aquí un KD de A y un KD de B. Bueno, ¿quién debiera tener un coeficiente de distribución alto y quién debiera tener un coeficiente de distribución bajo? Piénsenlo. Porque no pueden ser los mismos. Si tuvieran los coeficientes de distribución iguales, matemáticamente, querría decir que el reparto de A y B se daría en proporciones iguales hacia ambas fases. Ya, a ver, esta pregunta es importante, la que dice Nicolás. Dice, si la mezcla tiene un KD bajo, ¿se separa más lento? Ya, ojo. El KD es un valor termodinámico, no es un valor cinético. ¿Ya? No dice a qué velocidad ocurre la reacción, dice en qué proporción ocurre el equilibrio, o sea, una vez alcanzado el equilibrio. ¿Ya? Entonces, Franco dice, orgánico debería ser más alto porque lo estoy concentrando. Pero a ver, cuando me refiero a más alto es para A o para B, porque recuerden que las constantes de distribución no son para los solventes, son para las especies químicas. Aquí tenemos los mismos solventes. Ya, Steffi dice alto para A. Sebastián también. Correcto, o sea, si A tiene un KD alto, entendamos alto, supongamos mucho mayor a 1, ¿no es cierto? Déjenme admitir acá. Si A tiene un KD alto, me refiero mucho mayor a 1, querría decir que en el equilibrio la concentración de A va a ser mucho mayor en fase orgánica que acuosa. Por ejemplo, si el KD valiera 100, ¿ok? Como valor numérico, querría decir que en el equilibrio yo voy a lograr una concentración 100 veces más alta de A en fase orgánica que en fase acuosa, ¿ok? Y para este ejemplo, precisamente apunta más o menos a eso. O sea, aquí este ejemplo muestra que todo A, nosotros vamos a ver la palabra la mayoría de A, porque nunca es todo, ¿ok? Todo A se extrae a fase orgánica, quiere decir que A tiene una afinidad por la fase orgánica mucho mayor que por la fase acuosa. Entonces, por ejemplo, si nosotros tuviéramos una cantidad de A, lo ponemos al equilibrio, ¿no es cierto? Y su KD valiera 100, querría decir, y aquí lo voy a marcar, espérense, se me perdió la barra, aquí lo voy a marcar con texto, ¿no es cierto? Querría decir que si el KD de A vale 100, querría decir que en fase orgánica vamos a tener una concentración orgánica de 100, supongamos, 100 lo que sea, 100 ppm, por ejemplo, y una concentración acuosa de 1. Si se diera eso, en la unidad que sea, ppm, milimolar, lo que sea, el KD valdría 100. O sea, en realidad es al revés. Si el KD vale 100, el efecto sería las concentraciones en esas proporciones. ¿Ok? Por lo tanto, está bien, como acaban de decir Steffi, ¿no es cierto? Y Sebastián.
Para que se cumpla este ejemplo, el KD de A debe ser alto. Y análogamente, ¿no es cierto? Ustedes ya lo están imaginando, análogamente, para que se dé a la vez que B no se extraiga, el KD de B debiera ser bajo. Por ejemplo, un KD de 0,0001. ¿Ya? Para este ejemplo, el KD debe ser bajo, que quiere decir que la concentración de B en fase orgánica que se alcanza al equilibrio, para que se cumpla esto de la figura, debiese ser muy bajo, mucho menor a 1. Esas relaciones con medias cualitativas, espero que ustedes las vayan madurando, ¿ya? Espérense, aquí no sé por qué diablos me quedó un texto que no puedo borrar. Déjenme borrarlo. Ahí sí. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Se entiende lo semi-cualitativo o semi-cuantitativo, como quieran verlo? Entonces, claro, normalmente, como el sistema de extracción líquido-líquido lo que explota es el reparto entre una fase orgánica y acuosa, para que sea útil esta estrategia de separación y preconcentración, obviamente que tiene que ser en moléculas que sean solubles, o especies químicas que sean solubles en fase orgánica. Y por supuesto, la solubilidad de especies químicas en fase orgánica se da normalmente en moléculas orgánicas eléctricamente neutras. ¿Ya? No se da para el cloruro de sodio, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, claro, este es un método que tiene utilidad para separar moléculas orgánicas y moléculas orgánicas de cierto tamaño. Tampoco es para cualquier molécula orgánica, ¿ya? Que tengan cierta solubilidad en fase orgánica. Solventes típicos que se utilizan: alcoholes alcanos de cadena larga, ¿no es cierto?, para que sean inmiscibles en agua. No puede ser, por ejemplo, no sé, utilizar etanol, porque el etanol es miscible en agua, no se generan dos fases con el agua. Pero sí se puede utilizar hexano, por ejemplo, que sí ese es inmiscible en agua. Éteres, metilbutilcetona. Antiguamente se utilizaba cloroformo, hoy en día está medio prohibido por el tema de la toxicidad, etc. Entonces el criterio de admisibilidad es un criterio necesario, ¿ya? ¿Cómo se determina experimentalmente el coeficiente de distribución? Se determina gráficamente. Se hacen varios experimentos y se traza una regresión lineal, que quiere decir que, por ejemplo, yo hago un experimento en donde equilibro 1 milimol de A y lo pongo a repartir entre dos fases. Después 2 milimoles de A, 3 milimoles de A. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la pendiente, que sería la pendiente de la línea roja, ¿no es cierto?, representaría el coeficiente de distribución. ¿Por qué la pendiente? Porque recuerden que la pendiente es la relación matemática de I sobre X a través de una regresión lineal. Y en este caso, I es la concentración de analito en fase orgánica, X es la concentración de analito en fase acuosa. Entonces la pendiente de varios puntos es lo más representativo que yo puedo obtener para calcular el D, no con un solo experimento, se podría hacer con uno, pero para calcularlo con varios, ¿ya? Así es más representativo de una zona de trabajo experimental y no solamente de una condición. Si el sistema no está saturado, la pendiente es igual al KD. Ahora, obviamente que si yo voy incrementando los moles que voy equilibrando, llega un momento en donde estoy a punto de superar la solubilidad del agua o de la fase orgánica. Y ahí ya se pierde linealidad. Normalmente nosotros en analítica trabajamos en esta zona, a concentraciones bajas, donde el KD tiene un valor constante, la pendiente tiene un solo valor, ¿ya? Y por eso se vuelve predecible. Yo puedo tener un valor de KD para un experimento a concentración de 1 ppm y me podría servir para hacer predicciones a 100 ppm. ¿Por qué? Porque todavía no se saturan las fases. ¿Okay? Es importante separar estas dos zonas porque, repito, en analítica trabajamos en esta zona, en una zona de KD constante. Sin embargo, en química industrial, porque en química industrial se explota mucho la extracción líquido-líquido, sobre todo para la minería del cobre, en química industrial se tiende a trabajar en zonas saturadas. Ahí no se pueden hacer predicciones tan fáciles como en química analítica. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Comentarios? No sé si se me queda alguien fuera. Ya, mientras piensan esto, voy a pasar lista. Voy a capturar pantalla. En un segundo.
Ahora hay captura de pantalla, después la pego. Bien. Por eso se llama, en algunos libros se le llama, miren, aquí hay como varias terminologías que son sinónimos. En algunos libros se le llama al KD constante de distribución. En otros libros se le llama constante de reparto, ¿ok? En otros libros le llaman coeficiente de distribución límite. ¿A qué se refiere límite? Que se mueve dentro de la zona límite de linealidad, o sea, no la traspasa. Ya, esa es un poco la idea. Cualquiera de los tres términos les puede servir. ¿Qué es lo que ocurre entonces en el sistema? Ocurre lo siguiente, y aquí vamos a complejizar el tema de la extracción líquido-líquido un poquito, ¿ya? No se asuste. ¿A qué me refiero un poco? Vamos a empezar a integrar ahora la analítica 1, ¿ok? Me explico. Caso 1, fíjense, tenemos una fase orgánica arriba de la línea negra y tenemos una fase acuosa bajo la línea negra, ¿ok? Y lo que pasaría es lo siguiente, yo pongo a equilibrar, supongamos, un ácido débil. Ahí está. Es un analito ácido, es decir, ácido desde un punto de vista de Bronsted, ¿no es cierto? Es decir, tiene protones para ceder en solución, ¿ok? Bueno, se genera el equilibrio, que es el equilibrio que está en la zona roja, ¿ok? Es decir, un reparto entre fase orgánica arriba y fase acuosa abajo. Ahora, como ustedes sabrán, un ácido débil en fase acuosa, ¿no es cierto?, presenta una disociación parcial. Por ejemplo, el ácido acético, una fracción de un ácido acético en solución acuosa se va a disociar en acetato y ion hidróneo, ¿ok? Eso va a depender, obviamente, de la acidez del medio. Entonces, lo que ocurre en fase acuosa, no en fase orgánica, es lo que voy a marcar en azul, que sería lo siguiente. Lo que está en azul sería la disociación, ¿ok? Y por lo tanto ocurriría esto. O sea, tenemos ahora no un equilibrio, tenemos dos equilibrios. ¿Se entiende hasta ahí? El contexto, todavía no he hecho ninguna pregunta. Quiero ver si se entiende el contexto. Tenemos dos equilibrios acoplados. Aquí me refiero a acoplados que están conectados en una etapa. Repito, equilibrio número 1, el que está en rojo, reparto entre dos fases, ¿no es cierto? Y equilibrio número 2, el equilibrio que ocurre solo en fase acuosa, que es la disociación parcial del ácido. ¿Ok? Ambos equilibrios, el que está en rojo y el que está en azul, tienen constantes. El equilibrio que está en rojo, el reparto entre dos fases, tiene una constante de distribución, que ya la definimos, relación de concentraciones entre ambas fases, de nuevo me comí el tilde, disculpen, y el equilibrio que está en azul tiene una constante de acidez, que ustedes también saben que es la relación de concentraciones libres en fase acuosa. ¿Estamos? Ahora fíjense, esas es las constantes. Yo les puedo a ustedes hacer toda una entelequia matemática para hacer predicciones de qué pasa si yo cambio el pH, por ejemplo. Sin embargo, yo antes de hacer eso, para mí es necesario, incluso más importante, hacer el razonamiento químico tipo Le Chatelier. ¿Por qué? Porque con un razonamiento químico tipo Le Chatelier, uno puede hacer predicciones al menos cualitativas. La matemática me va a permitir a mí precisar esa predicción, pero me interesa el razonamiento tipo Le Chatelier. Entonces yo les hago la pregunta, fíjense. Y esta piénsenla. En este sistema que tiene dos equilibrios, ¿qué pasa si yo aumento el pH? Es decir, vuelvo a la solución más básica. ¿Qué pasa con el reparto? ¿Cómo se ve afectado? O lo pregunto de otra forma. Si yo basifico la solución, aumento el pH, ¿la distribución hacia la fase orgánica se ve favorecida? Es decir, ¿se desplaza el equilibrio más hacia fase orgánica? ¿O se ve desfavorecida? ¿Se desplaza más hacia fase acuosa? O en realidad el pH es irrelevante, también puede ser una tercera posibilidad. Piénsenlo, a ver. Voy a escribir la pregunta. ¿Qué pasaría si aumento el pH
del sistema. ¿Qué pasa con la extracción hacia fase orgánica? Baja. Ahí está la pregunta. ¿Ya? Piénsenlo como leche de liebre. A ver, lo espero 30 segundos. Si no, los voy a ayudar. ¿Alguien? Ya, veo que no lo ven. ¿Ya? Miren, los voy a ayudar. Ya, Christopher dice, disminuye el rendimiento. A ver, pista. Christopher dice disminuye. Pero lo pone como pregunta, así como que está afirmándolo pero medio con duda. Pista. Christopher tiene razón. Pero la pregunta es ¿por qué? Steffi dice, aumenta la extracción de la fase orgánica si aumenta el pH. Ya. Pista. Steffi, estás equivocada, es al revés. Pero más quiere saber la respuesta correcta, quiero saber si entienden por qué. Nicolás dice, el valor del caso A disminuye por lo que la separación debiera ser menor. Ya. Es importante lo que dice Nicolás. Recuerden que las constantes de ácido base no cambian. Por ejemplo, el pK sub A del ácido acético, si este fuese ácido acético, es 4 y algo, y eso es a cualquier pH, vale 4 y algo. ¿Ya? Lo que cambia, es cierto, ¿no es cierto? Quizás a eso se refiere también Nicolás, lo que sí cambia es el desplazamiento de ese equilibrio. Si se desplaza más hacia la derecha, es decir, hacia la ionización, o hacia la izquierda, hacia la neutralización. Pero la constante es la misma. A ver, Christopher dice, es que hay mucho ionhidronio. Ya, recuerden, yo estoy diciendo qué pasa si se aumenta el pH. Aumentar el pH, por ejemplo, ir de pH 2 a pH 9. ¿Ya? Si yo aumento el pH, lo que pasa con el ionhidronio que yo fijo en la solución acuosa es que va a disminuir. A pH 9 hay 10 a la menos 9 molar de ionhidronio, en cambio a pH 2 hay 10 a la menos 2 molar. Es decir, si yo aumento el pH, el ionhidronio baja su concentración. Aquí Sebastián dice, deje que me perdí lo que he dicho antes Sebastián. Aquí dice hacia la ionización. Ya, eso es lo que dice ya. Lo que dice Sebastián, hacia la ionización, está bien. O sea, si yo aumento el pH, fíjense, voy a ir marcando acá para ayudarlos a razonar. Y por favor, este razonamiento para mí es el más importante y lo vamos a utilizar muchísimo en cromatografía, así que no me importa detenerme mucho en esta parte, ¿ok? Repito, si yo aumento el pH, esta especie, el ionhidronio, yo puse aquí protón, pero ustedes entienden que es H3 o más, ¿no es cierto? Para que no me reten los de la gente físico-química. Si yo aumento el pH, esta especie va a bajar en concentración. ¿Ok? Si baja en concentración, ¿qué me dice Le Chatelier? Que si baja la concentración de los productos del equilibrio, lo que está hacia la derecha, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar con el equilibrio? Se va a desplazar hacia la derecha, se desplaza, ¿no es cierto? ¿Hacia dónde? Hacia la derecha, se desplaza hacia acá. ¿Ok? Es decir, si a ustedes les gusta esto de las flechas, ¿no es cierto? Yo soy muy enemigo de las flechas para hablar de equilibrio, pero bueno, entiendo que el recurso didáctico es interesante. Esta flecha comienza a predominar, por así decirlo. En términos molares, correctos, ¿no es cierto? Se comienza a ionizar el ácido y por lo tanto empieza a aumentar las concentraciones
de acetato, por ejemplo, si este fuese ácido acético, comienza a aumentar esto. Dado que el protón disminuye al disminuir el pH, aumenta entonces la concentración de acetato o de la base conjugada, y por lo tanto el equilibrio se desplace hacia la derecha. ¿Ok? Eso es lo que pasa solo en agua. ¿Se entiende hasta ahí, no? ¿Se entiende hasta ahí? Porque todavía no he dicho nada de la extracción, del reparto. Estoy refiriéndome solamente a lo que pasa en agua. Ahora, si pasa eso en agua, y aquí nos vamos al reparto, ¿no es cierto? Dado que el equilibrio se desplazó hacia la derecha, ¿qué pasa con esta especie? Con el ácido. Disminuye, ¿no es cierto? O sea, si yo aumento el pH, dado que el equilibrio se va a desplazar hacia la derecha, quiere decir que de todo lo que yo tenía de ácido en agua, cada vez hay más base conjugada y por lo tanto el ácido va a disminuir. ¿Ok? Y si disminuye el ácido en fase acuosa, ¿qué pasa con el equilibrio en rojo? ¿Qué pasa con el equilibrio del reparto? Si este disminuye, si el ácido acuoso disminuye, ¿qué va a pasar con este equilibrio, el que está marcado en el cuadro rojo? ¿Hacia dónde se va a desplazar? Voy a borrar tanta raya porque puede ser medio confuso. De la orgánica a la acuosa, ¿no es cierto? Es decir, está bien, ¿no es cierto? Es decir, dado que este disminuye el ácido acuoso, como este es un equilibrio, lo que va a generar es que se va a desplazar el equilibrio desde la fase orgánica hacia la fase acuosa. ¿Ok? Consecuencia, un aumento de pH baja el rendimiento de extracción. Para este ácido, ojo, porque estamos viéndolo para un caso muy particular, un ácido débil. A ver, por favor, si hay alguien que no lo entienda, me dice, ¿ya? Este razonamiento de Le Chatelier, repito, es el más importante de este curso, más importante que lo cuantitativo, que también lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque los razonamientos en cromatografía se hacen de este tipo. Dudas, consultas, comentarios. Ya, vamos a explicarlo nuevamente, pero fíjense, lo vamos a explicar. Ya, la pregunta, Catalina pide que lo explique nuevamente, y Nicolás dice, ¿por qué se va de la fase orgánica a la fase acuosa? Por la baja de HA. Ya, mire, lo vamos a explicar de otra forma. Lo vamos a explicar con valores, porque yo ahora se lo expliqué, sí, cualitativamente lo discutimos, pero pongámosle valores. Pongámosle valores a esto. Con un caso. Ya. Supongan lo siguiente, miren. Supongan lo siguiente. Voy a escribir acá un valor. Supongan que yo tengo un KD de, voy a marcarlo acá, el KD vale 1. ¿Ok? Parece que está entrando gente todavía. Ahí sí. Ya se lo imaginan como un equilibrio osmótico entre fase orgánica y acuosa. Bueno, fíjense que hay un equilibrio, tiene una analogía con los osmosis, ¿no es cierto? Por cuanto hay un equilibrio entre dos sistemas, un sistema orgánico y un sistema acuoso. Aquí no hay una membrana semipermeable, ¿no? Aquí hay una línea de miscibilidad, ¿ya? Pero los principios son parecidos, salvo que, obviamente, que la propiedad que define el estado de equilibrio, en el caso de la osmosis, ¿no es cierto?, es la presión osmótica y las presiones de ambos sistemas. En cambio, aquí la propiedad que define el equilibrio son, en última instancia, las constantes de equilibrio, ¿no es cierto?, cuántos son sus valores en este sistema.
Y por eso les decía, supongan que tenemos un KD que vale 1, ¿ok? En este sistema, ¿ya? ¿Y qué significa que vale 1? Quiere decir que la especie química tiene igual afinidad entre la fase orgánica y la fase acuosa. Por ejemplo, si yo pongo a equilibrar un mol total de ácido, ¿ok? Y el KD vale 1, ¿cómo se va a repartir ese mol si es que los volúmenes fuesen iguales? Si el KD vale 1, ¿cómo se repartiría un mol entre dos fases? No, después vamos a hablar del pH, fíjense. Olvídense el pH. Yo voy a explicar esto de nuevo, ¿no es cierto? Pero la variable pH la vamos a agregar después. Ya, 0,5 a cada lado, ¿no es cierto? Si mi KD vale 1, es decir, que tiene igual afinidad por la fase orgánica y por la fase acuosa, la especie neutra, ¿no es cierto? Pues bien, quiere decir, como acaban de darse cuenta ustedes, que me debieran quedar 0,5 moles arriba y 0,5 moles abajo. Ya, vamos a ver que esto que estamos escribiendo es cierto solo bajo un supuesto, y el supuesto es que los volúmenes de fase orgánica y acuosa son iguales. Por ejemplo, fuesen 100 ml orgánico y 100 ml acuoso, ¿ya? Valga esa aclaración. Pero ustedes ya me entendieron, ¿no es cierto? 0,5 a cada lado. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Esto que acabo de preguntar es asumiendo que no hay ionización. ¿Estamos? Repito, asumiendo que no hay ionización. Pero supongamos que ahora existe ionización, ¿ok? Entonces, ahora viene el tema del razonamiento numérico. ¿A qué me refiero que existe ionización? Esto sería cierto a un pH muy ácido, donde no existe disociación. Por ejemplo, si esto fuese ácido acético y tiene un pKa de 4,6, supongamos, claro, si ustedes ejecutaran esto a pH 2, querría decir que el ácido no se va a disociar, ¿ok? Pero supongamos lo siguiente, voy a poner aquí un valor. Y aquí van a tener que acordarse analítica 1. Supongan que HA tiene un pKa de 4, ya voy a poner un valor redondo, 4, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría? Pregunta, ¿no es cierto? ¿Qué pasaría cualitativamente, no cuantitativamente? Esta respuesta cuantitativa no se puede hacer al ojo, salvo que ustedes tengan un talento matemático excepcional, ¿ya? Pero, ¿qué pasaría si es que ustedes fijaran el pH de la solución acuosa justo a 4, es decir, a un pH igual al pKa? Ah, Valentina quiere que le acepte el pH. Sí. Ahí sí. Ya, ahí acepta Valentina, perdón. Ya. Si el pH fuera exactamente igual al pKa, habría un porcentaje de disociación, ¿no es cierto? ¿Y cuánto vale ese porcentaje? Cuando el pH es igual al pKa. Piénsenlo, esto es una nota analítica 1. No se acuerdan, ¿eh? No se acuerdan, ya, está bien, hay que ser honesto en este mundo, para mejorar hay que ser honesto en las debilidades. Bien. Fíjense que, vamos a desempolvar los libros de analítica. Si yo tengo una solución acuosa de un ácido débil de pKa 4 y fijo el pH a un valor exactamente igual al pKa 4, quiere decir que se formaría un tampón ácido-base, ¿ya? En donde la concentración de ácido y de base conjugada serían exactamente iguales. Es decir, se disociaría un 50% del ácido. ¿Ok? Un buffer, exactamente. ¿De dónde viene esto? Esto no es magia. Recuerden que la expresión de un tampón es que pH es igual a pKa más el logaritmo de la base, que en este caso es A menos, partido por el ácido. En este caso es HA. ¿Ya? Entonces, si el pH es igual al pKa, quiere decir que
la concentración de ácido y de base son iguales, es decir, este logaritmo, el que está acá, perdón, se vuelve, si que ustedes tienen forma de razonar más matemática, quiere decir que esta parte vale 1, y logaritmo de 1 es 0. Ahí el pH igual al pKa. Ahora, y ahí viene el tema, fíjense. Estamos tratando de entender el desplazamiento y el equilibrio. Si yo fijo un pH igual al pK sub A, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a pasar? Esto es como una película, ¿sí? Acto número 1. Se distribuyen 0,5 moles arriba y 0,5 moles abajo. Ese es el acto número 1 de la película, ¿ya? Acto número 2. Fijo un pH igual al pK sub A. Acto número 3. Dado que alteré el equilibrio porque cambié el pH, ¿qué le van a pasar a esos 0,5 moles? ¿Qué les va a pasar a esos 0,5 moles, los que están en fase acuosa? Acto número 3. Ese 0,5 mol en fase inorgánica se repartirá en los iones y el ácido. ¿Y cómo se repartirá? El acto 3. No hemos hablado del acto final del equilibrio, estamos hablando del acto 3. Se van a repartir, bien, pero ¿cómo? Disminuyen, ¿cuánto? Christopher te está refiriendo al último acto, después vamos a hablar del último acto. Si no existiera fase orgánica, ¿qué le pasarían a esos 0,5 moles de fase acuosa? Si no existiera fase orgánica. Quedan 0,25 en cada lado. Ya. Eso es cierto si no existiera fase orgánica, ¿no es cierto? Es decir, como bien dicen, si no existiera fase orgánica, quedarían 0,25 para cada uno. 0,25 para el ácido y 0,25 para la base conjugada. ¿Ok? Repito, porque obviamente que eso es asumiendo que no hay fase orgánica. Y esto ya no serían 0,5. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no pueden quedar 0,25 en última instancia? Eso quedaría si fuese solo una fase acuosa, pero como hay un contacto con una fase orgánica, ¿por qué no pueden quedar 0,25 en fase acuosa? Porque hay que recordar que hay un equilibrio acoplado, es el que está en rojo. Y esta proporción, 0,5 es a 0,25, no está en equilibrio. ¿Ok? Porque recuerden que el KD vale 1. El KD vale 1, quiere decir que el equilibrio se alcanza entre ambas fases cuando las concentraciones del ácido protonado son iguales. Y ahí no son iguales. ¿Se fijan? ¿Cómo se iguala eso entonces? Tiene que desplazarse hasta alcanzar el equilibrio. ¿Y hacia dónde ocurre el desplazamiento? Para que se alcance un KD de 1. Porque ahí el KD no vale 1. Si estamos ahí viendo la proporción de fases, la proporción de concentraciones es 2, no es 1. ¿Ok? Ya. ¿Qué es lo que tiene que pasar, no es cierto? Dos cosas. Una es lo que dice Laura, ¿no es cierto? Tendría que desplazarse parte de lo que está en fase acuosa hacia la derecha. No, es que Laura dice hacia la izquierda. Pero es que aquí hay dos cosas. Ya. De mayor concentración a menor concentración. Ya, esa es la lógica. ¿A qué me refiero con la lógica? Porque yo no sé cómo está mirando Laura esto, si lo está mirando de arriba hacia abajo. Si con izquierda te refieres, Laura, a que va desde aquí hasta acá, ¿ok? Claro, tu punto de referencia, ¿no es cierto?, sería como dar vuelta al equilibrio, ¿no es cierto? Claro, ahí tendría la razón, ya. Como dice Christopher, de mayor a menor concentración. Es decir, para que el KD valga 1, tiene que bajar la concentración en fase orgánica y aumentar la concentración en fase acuosa. ¿Hasta cuándo? Hasta que se igualen las concentraciones. ¿Ok? Tiene que desplazarse hacia acá y parte de lo que se desplace se va a tener que desplazar hacia acá. Para que se cumplan los equilibrios. Es decir, está desequilibrado el sistema porque yo aumenté el pH, ¿ok? Y por lo tanto, el equilibrio para compensar este desplazamiento tiene que, algo de moles de HA tiene que desplazarse de fase orgánica hacia fase acuosa. ¿Cuánto? Eso es lo que yo le decía. No podemos hacer cálculo así al ojo, ¿cuánto?
¿Cuántos de esos 0,5 moles tienen que ir hacia fase acuosa? ¿0,1, 0,2? No lo podemos decir ahora, ¿ya? Yo le voy a mostrar las ecuaciones matemáticas para calcular esto, así como que cuánto queda de cada uno en todas las fases, ¿ya? Hay expresiones matemáticas que permiten calcular esto. A mí lo que me interesa hasta este punto es que ustedes entiendan por qué se desplaza el equilibrio hacia abajo. Me refiero a abajo, hacia de la orgánica a la acuosa, cuando aumenta el pH. A ver, piénsenlo, ¿eh? Esto no es fácil de tragar. Yo les dije que estamos utilizando la analítica 1, pero en 2 fases, y por lo tanto obviamente eso lo hace más complejo que la analítica 1. A ver, si entendieron más o menos, ¿no es cierto? Vamos a otro caso. Si nos queda un poco de tiempo. Vamos a un caso contrario, miren. Voy a saltarme esta diapo, no se asusten. Esta es la matemática que la vamos a ver quizás mañana. ¿Ya? Voy a saltarme la matemática. No se asusten con la matemática. La matemática no es lo importante en este punto. Caso inverso, fíjense. Se cayó alguien, parece. No tengo a nadie en sala de espera. Sí, ya. Si tú entras, Christopher, te dejo entrar. Por ahora no tengo a nadie en sala de espera. Ya, como les decía, miren. Vamos a ver lo mismo, pero en el caso inverso. ¿Cuál es el caso inverso? Que no tengo un ácido, tengo una base. Así como el amoníaco, supongamos. ¿Ya? Lo que tengo en 2 fases es lo siguiente. Una base que se equilibra entre fase orgánica y acuosa. Entendamos una base como una especie la cual como base es neutra, ¿ya? O sea, no es un acetato, el acetato es una base conjugada del ácido acético, no. Estamos hablando de una base que se encuentra como base neutra en su estado original. Por ejemplo, una amina, ¿ya? La anilina, por ejemplo, es una base. ¿Ok? Entonces tenemos una base, la cual como base se equilibra entre 2 fases, entre fase orgánica y acuosa. ¿Ok? Y tiene un KD. El KD es solo de la especie neutra, en este caso de la base. En el caso anterior, la especie neutra era el ácido. ¿Ya? Tenemos una base que tiene una constante distribución entre orgánico y acuoso. Y en fase acuosa, ¿no es cierto? Como es una base, en fase acuosa podría presentar un equilibrio ácido-base. Por ejemplo, protonarse para formar un ácido conjugado, el cual como ácido conjugado es un ion, un catión en este caso. Por ejemplo, el ion amonio, ¿ok? Es un ácido conjugado del amoníaco, pero el ion amonio es un catión, el amoníaco es la especie neutra, ¿ok? Ese es el equilibrio, ¿ya? Entonces, yo les voy a hacer la pregunta inversa, ¿ya? Si ustedes quisieran el máximo rendimiento de extracción a fase orgánica, es decir, desplazar el equilibrio hacia la fase orgánica, ¿qué pH les conviene? Recuerden que la base es una base, es decir, tiene un equilibrio ácido-base de este tipo. ¿Ya? Una disociación ácido-base tiene un pK sub A, ¿no es cierto? ¿Ok? Tiene un pK sub A. Y si yo quisiera desplazar el equilibrio hacia la fase orgánica, ¿qué zona de pH les convendría? pH alto. ¿Sabe? Nicolás tiene la razón. Ahora, ¿por qué? Ya, le anticipo. Nicolás tiene la razón. Ahora, traten de buscar una explicación. Aquí hay 3 posibles explicaciones. Una matemática, una química y una culómbica. ¿Ya? Yo les voy a tratar de explicar las 3 si es que me da el tiempo. Pero quiero que vean cuál surge de ustedes. Sebastián dice el ion común. ¿Ya? ¿Qué significa ion común? Catión, ya. Expláyense en eso. ¿Cuál sería la explicación? Si quieren lo hacen en el chat o en audio, si es que es muy complejo explicar en el chat. Tiene que ver con los cationes, ciertamente, ¿no es cierto?
Nicolás dice, si aumento el pH, los protones bajan y el equilibrio se desplaza hacia B, la especie neutra. Súper, hasta ahí está bien. ¿Y qué ganas con eso? Al que se desplace hacia B, la especie neutra. Hasta ahí está la mitad de la respuesta, está bien, pero está la mitad. Está bien, pero incompleta en el fondo, ¿ya? Y al desplazar el equilibrio hacia B, hacia la especie neutra, hacia la izquierda en fase acuosa, ¿no es cierto? Que se mantiene en la fase orgánica. Ya, esa es la idea, ¿no es cierto? O sea, lo que está, la respuesta que hace Nicolás es una respuesta tipo Le Chatelier, ¿ya? ¿Cuál es la respuesta tipo Le Chatelier? Dice, si aumento el pH, esta especie baja en concentración. Al bajar en concentración, el equilibrio en fase acuosa se va a desplazar hacia la izquierda, hacia la especie neutra, B. Y por lo tanto, al desplazarse el equilibrio hacia la especie neutra B, esto va a favorecer el equilibrio hacia fase orgánica, porque si este aumenta, ¿ok? Se desplaza el equilibrio hacia arriba. Le Chatelier. Ese es un razonamiento Le Chatelier. ¿Ok? Hay un razonamiento que es culómbico, que puede ser complementario o deducible de Le Chatelier. ¿Cuál es el razonamiento culómbico? Fíjese. El razonamiento culómbico es el siguiente. La especie que se extrae hacia fase orgánica es la neutra, no es el catión. ¿Ok? ¿Y dónde predomina la especie neutra? A pH básicos en este ejemplo. Si lo quieren ver así, en el fondo, la especie que se extrae a fase orgánica es esta, la neutra. ¿Y cómo yo logro, por lo tanto, que se extraiga más hacia fase orgánica? Es neutralizando la carga del catión, en el fondo. ¿Y cómo neutralizo la carga del catión? Aumentando el pH para que esta especie no exista matemáticamente hablando, químicamente siempre hay algo, ¿no es cierto? Y esta sea la que predomine. ¿En qué zona predomina la base neutra? A pH básico. O sea, si uno quisiera ver esto como una escala de pH, uno debiera verlo así. Se tira una línea acá, ¿no es cierto? Aquí hay una línea. Aquí hay otra línea. ¿Ok? Esta línea que atraviesa sería el pK sub A. ¿Ok? Bajo el pK sub A, para este ejemplo, estaría el ácido conjugado, estaría HB+. Sobre el pK sub A estaría la base neutra. ¿Cuál es la especie que se extrae? Razonamiento culómbico. La neutra, esta. ¿Dónde predomina la neutra? Sobre el pK sub A. Hacia acá. Razonamiento culómbico. ¿Ya? Dudas, consultas. El razonamiento matemático, por razones de tiempo, se los voy a tener que dar mañana, donde vamos a desarrollar las expresiones matemáticas que nos van a permitir concluir lo mismo, pero con el agregado que vamos a poder hacer cálculos. Vamos a poder hacer cálculos de a partir de qué pH yo extraigo el 90%, supongamos. Dudas, consultas. Mucha información por hoy. Dudas, consultas, comentarios. Bien. Nada hasta ahora. No les puedo creer que no tienen dudas, eso ya es impresionante. ¿Ya? Eso, ya, esto es muy importante. Y recuerden, este curso tiene 6 créditos, ¿ya? Y como todo curso de 6 créditos requiere 18 horas académicas de dedicación a la semana, de las cuales 8 horas académicas son presenciales, 6 de cátedra, 2 de prelaboratorio, y si le sumamos el laboratorio, si esto ocurriera, ¿no es cierto? Ustedes tendrían 4 horas más de laboratorio, o sea, ya tendrían 12. O sea, mínimo ustedes deben dedicarle, la diferencia entre 12 y 18 son 6, mínimo debieran dedicarle 6 horas no presenciales a este curso. Entonces, como acaban de decir, hay que ordenar un poco las ideas, como dice Nicolás. Perfecto.
Lo que tienen que hacer entonces ahora, ojalá si pueden hacerlo inmediatamente, o durante el día, es repasar esto hoy, ¿ya? Yo les voy a subir un documento en Word, o sea, un PDF, ¿ya? Un PDF que escribimos nosotros en la sección de Química Analítica respecto de este contenido, ¿ok? Lo escribimos con el mismo estilo nuestro, con las mismas ecuaciones que estamos viendo acá. Ustedes van a poder leerlo, comparar con el video, ¿no es cierto? Para que reflexionen esto. Aparece el mismo razonamiento de Le Chatelier, aparece el mismo razonamiento colómbico, aparece un razonamiento matemático que aún no lo hemos visto, ¿ok? Pero repásenlo, ¿ya? Porque esto es muy fácil de olvidar si es que ustedes no lo repasan, ¿ya? Y como les mencioné, la mejor forma de aprenderlo es que lo repasen, lo entiendan. Si lo entienden, explíquenlo a un compañero. Y cuando lo puedan explicar a otro, ahí el aprendizaje va a estar más o menos asentado y maduro. ¿Ya? Por favor. Sí, o sea, yo he ido subiendo algunos textos al principio. ¿Ya? Subí un extracto del Harvey de Química Analítica Moderna, que viene con esta parte inicial, ¿no es cierto?, de las separaciones. Subí para que recordaran la analítica de dos fases, perdón, la analítica de equilibrios competitivos, y también viene la de dos fases ahí. El tomo 1 del Charlotte, que entiendo que el Charlotte no es un libro muy amable que digamos, ¿no es cierto? Y ahora les vamos a subir un extracto de un texto que escribimos nosotros especial para este curso, porque creemos que los libros no los tocan, no voy a hacer un juicio si lo tocan bien o mal, pero no lo tocan con el enfoque que le estamos dando nosotros, ¿ya? Y repito, ese texto viene hasta con ejercicios resueltos, ¿ya? Entonces vamos a subir todo eso. Dudas, consultas. ¿No? Bien. A ver, para no confundirlos más, voy a simplemente dejarlos pensar, así como cierre de este curso, y después vamos a ver esto. Espérense. Voy a ponerles un caso que se lo lleven a su casa. Denme un segundo. Ah, perdón, acá está. Supongan este caso y piénsenlo. Un anfolito, una oxina. ¿Qué significa un anfolito? Una especie que tiene dos pKa, como la oxina, ¿no es cierto? Pero con el agregado que es el siguiente. La oxina tiene la siguiente particularidad, como todo aminoácido o como todo anfolito en general, que tiene dos pKa. Aquí yo lo voy a poner una flecha acá y una flecha acá. ¿Ok? Bueno, me ha hecho que no importa. La oxina, como la mayoría de los anfolitos, es neutra, ¿ok?, entre los dos valores de pKa. Cuando el pH está bajo el pKa2, se va a encontrar como un catión, H2 o X más, ¿ok? Cuando el pH está sobre el pKa1, se va a encontrar como un anión, OX menos, ¿ya? Entonces, si yo quiero extraer oxina a fase orgánica, ¿ok?, la pregunta que les voy a dejar ahí como para que la reflexionen es, ¿qué pH les conviene? ¿Y por qué? Uno debiera extrapolar este razonamiento a cualquier especie de ácido base. Anfolitos, ácidos ácidos débiles, bases débiles, ácidos polipróticos. Esa es la idea. Ya vamos a ir extrapolándola a todos esos contextos. ¿Estamos? Se los dejo como tarea y como reflexión. ¿Ya? Igual en el escrito creo que está resuelto pero ahí lo van a ver. ¿Ya? Bien. ¿Alguna última duda en estos 2 minutos que quedan? Porque prefiero dejar cerrado hasta aquí el capítulo, porque mañana ya empezamos con lo cuantitativo. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Comentarios? ¿No? Bien. Entonces, nos vemos mañana y por favor traten de repasar
hoy lo que hemos visto, porque si no se les va a empezar a acumular contenido y complejidad, ¿ya? Y es importante que, como quien va al gimnasio, vayan entrenando de a poco, porque después el peso va a ir subiendo, ¿ya? Eso. Nos vemos entonces mañana y cuídense. Saludos. Chao, chao.